predicador de esta mañana es muy conocido por este ministerio. Es el primo del hermano Alonso y escuché muchas historias por medio de él, de su juventud con él. Era como hermanos. Y yo recuerdo con la primera vez que conocí a hermano Josué y le vi como una persona muy serio, muy estudiado. Pero el hermano Josué sí es una persona muy divertido también, tal como Alonso, pero a la misma vez es una persona con un corazón para el Señor. Y de hecho, hermano Josué está haciendo muchas preparaciones para el ministerio y bueno, de hecho está ministrando a nosotros aquí este fin de semana. Entonces voy a dejar de hablar más y pedir que el predicador Josué Morales nos entregue la palabra de Dios aquí esta mañana. Hermano Josué. Buenas tardes, hermanos. Qué bendición estar aquí reunidos un domingo de resurrección. La verdad es que celebrar al Señor y reunirnos cada domingo es una bendición. Pero hay algo muy especial en reunirnos un domingo que no precisamente podría ser el domingo en el que Cristo resucitó, no lo sabemos, pero es especial porque celebramos uno de los eventos más importantes, si no el más importante de la historia de la humanidad, que es Jesucristo resucitado. Y qué bendición estar aquí con todos ustedes. No sé cuántas semanas hayan pasado de no reunirse en persona por causa de la pandemia. Espero que no hayan sido muchas. Nosotros en nuestra iglesia pasamos 12 semanas sin reunirnos en persona. Gracias a Dios, desde el mes de junio del año pasado ya hemos estado de una u otra forma reuniéndonos. Pero siempre es una bendición ver a los hermanos cara a cara y poder compartir, dar acciones de gracias como lo hicimos esta mañana y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Es una bendición estar aquí, como dice el hermano Francisco. Este ministerio es especial tanto para mí como para mi familia por causa de que cuando mis tíos llegaron a esta iglesia en el año 98, ¿verdad? No había un solo cafecito en este lugar, más que el que se toma. Y por la gracia de Dios, ahora 22 años después, podemos tener la bendición de reunirnos, escuchar la palabra de Dios en español, que se oye más bonito, y poder gozarnos, ¿verdad?, como familia de Dios. Bueno, a lo que venimos, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 20 y 21. Primera de Corintios capítulo 15. Versículos 20 y 21. Me gustaría que los leyéramos todos juntos, a una sola voz, todos juntos leyendo los dos versículos de Primera de Corintios 15, versículos 20 y 21. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Muy bien, bueno, vamos a leer todos juntos el versículo 20. Dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana te agradecemos tanto, Señor, la bendición, el privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por haber hecho el sacrificio perfecto para salvarnos. Gracias, Señor, por haber muerto. Gracias por haber sacrificado tu cuerpo, tu vida en rescate por nosotros. Y ahora, 3 días después, Señor, gracias por haber resucitado, vencido a la muerte y al diablo y al pecado. Y gracias, Señor, por darnos esa misma victoria y ese mismo poder de resurrección en nuestra propia vida. Te alabamos por eso, celebramos tu santo nombre, Señor, y te ruego, por favor, que tu Espíritu Santo me use para ser de bendición y de ánimo a mis hermanos esta mañana.
Pongo en tus manos este mensaje, este tiempo, Señor. Por favor, usa tu palabra como siempre la has usado. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero presentarles al mundo, pero al mundo de una forma diferente. Esta mañana quisiera presentarles a este mundo del año 2021 sin el Cristo resucitado. Hoy es domingo en la mañana. Yo me levanto y no estoy pensando en ir a la iglesia. No sé de dónde vengo y tampoco sé a dónde voy. Acabo de sobrevivir a un año de pandemia en la que millones murieron. Amigos murieron, familiares murieron, seres queridos ya no están aquí porque enfermaron y también murieron. Yo no conozco a Dios, pero solo tengo una religión vacía. Quiero saber la verdad sobre Dios, pero nadie la tiene. Necesito esperanza para enfrentar esta vida, pero nadie ofrece esperanza. Busco ayuda espiritual, pero nadie parece tener el consuelo que necesito. Pruebo religiones y todas me dicen que haga buenas obras. Hago buenas obras, pero aún así no consigo tener esperanza. Me uno a una religión y soy fiel, dando ofrendas, dando limosnas. Me uno a otra religión y soy fiel. Me uno a otra y a otra y a otra religión, pero no obtengo la seguridad de mi alma. Trato de ayudar a los pobres y dar dinero a los necesitados, pero eso tampoco me asegura que todo estará bien cuando yo muera. De pronto escucho a alguien decir que este mundo se va a acabar. ¿Y cómo escuchamos eso hoy en día, verdad? El calentamiento global, la contaminación, el efecto invernadero, que algún día no muy lejano toda la raza humana desaparecerá y que será el fin de la humanidad. Nadie sabe qué hacer, nadie sabe a dónde ir. Los científicos y las mentes más brillantes buscan poblar otros planetas. Necesitamos escapar. Necesitamos irnos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Los más inteligentes buscan una solución para alargar el trágico final que se acerca. Nadie sabe si después habrá vida otra vez. Nadie sabe si quizá, y solo quizá, un milagro suceda y nos salve del fin del mundo. Pero la verdad es que todos tenemos que morir. Y todos tendremos que llegar a esa cita con la muerte, pero nadie tiene esperanza. Hermanos, esa sería la realidad de este mundo. Si a la Biblia solo le faltaran 3 palabras. Vamos a Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Vamos a leer una porción un poquito larga, 12 versículos, pero me gustaría que todos me sigan con su vista en Lucas 23, comenzando en el versículo 44, Lucas 23, 44, y vamos a leer hasta el versículo 56. Dice la palabra de Dios: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Es de lo que hablábamos el viernes. Y el viernes también dijimos, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre es justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esta historia que acabamos de leer es la historia que recordamos el día viernes y lo recordamos agradecidos, lo recordamos con un corazón partido a la mitad, porque por un lado fue una historia trágica, triste, pero por otro lado fue una historia hermosa de cómo Dios se hizo hombre y murió por nosotros. Y hace aproximadamente 2000 años hubo un hombre llamado Jesús, quien literalmente revolucionó al mundo, dando vida a los muertos, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, haciendo a los sordos oír y a los cojos andar. Nunca cometió un solo pecado en su vida. Su vida siempre fue perfecta. Este hombre declaró ser enviado de Dios. Y no solo eso, sino que también declaró que él mismo era Dios. El creador de todo el universo, el sustentador, el amo y el dueño de todo lo que existe. Jesús era un hombre sencillo y lleno de amor, y miles le siguieron. Un día fue acusado falsamente, traicionado por uno de sus amigos más cercanos y vendido por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. A las autoridades religiosas, pero lo peor fue que fue condenado injustamente a morir, como el peor de los criminales. A todos los que le seguían les sobrecogió un sentimiento de decepción, de impotencia, porque pensaban que este Jesús sería quien por fin les salvaría de la tiranía de Roma. Pero ahora Jesús está muerto. Ese viernes fue un día muy triste porque Jesús había logrado dar por primera vez un sentimiento de esperanza a todos. Pero ese viernes ese sentimiento otra vez murió. Ese viernes fue un viernes de rostros tristes. Fue un viernes de derrota. Fue un viernes en el que los discípulos decían, nos quedamos solos. Fue un viernes en el que la tumba quedó completamente sellada. Y fue un viernes en el que la guardia era de soldados. Ahora vamos a nuestro pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 12. Primera de Corintios 15, versículo 12, dice la palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Vano, todo en vano. Cerremos la Biblia, apaguemos las luces y vámonos a la casa. Y somos hallados falsos testigos de Dios.
porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Apaguemos las luces, vamos a la casa, disfrutemos la vida porque el mundo se va a acabar. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, están todos en el infierno. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, de verdad, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Somos realmente el grupo de personas que más lástima damos por estar pensando que los muertos resucitan. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice Pablo. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué estamos haciendo aquí? Aún estamos en nuestros pecados. Si los muertos no resucitan, vana es nuestra predicación. Si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe. Y no solo eso, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero mire las siguientes 3 palabras. Más, dice, más ahora, Cristo ha resucitado. Amén. Si estas 3 palabras, hermano, no estuvieran en la Biblia, viviríamos como la persona que describí al principio, buscando soluciones, tratando de poblar Marte, ¿verdad? Tratando de escapar a la luna y poblando y haciendo colonias en otros planetas porque este mundo se va a acabar. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Oh, gloria a Dios por este versículo. Porque por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, Cristo ha resucitado. Estas 3 palabras son las que han hecho toda la diferencia en la historia del mundo. El domingo, después de la crucifixión de Cristo, fue un día como ningún otro día. Antes, el viernes fue un viernes de rostros tristes, pero el domingo volvía la sonrisa. El viernes fue un viernes de aparente derrota, pero el domingo fue un día de victoria. El viernes fue el viernes en el que los discípulos decían, nos quedamos solos, pero el domingo el Señor se paraba en medio de ellos y les decía, paz a vosotros. El viernes fue el día en el que la tumba quedó sellada con soldados, pero el domingo la tumba estaba visitada de ángeles. El viernes fue el día en que los soldados guardaban la tumba, pero el domingo fue el día que la piedra fue removida. Cristo ha resucitado y eso lo cambia todo. Esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo. Nosotros tenemos la esperanza de una vida eterna. Nosotros tenemos la esperanza de resucitar a un cuerpo nuevo y perfecto. La muerte ya fue vencida, hermano, y estamos del lado ganador. Mire lo que la Biblia dice que tenemos ahora por causa de la resurrección. Como el viernes hablamos, los efectos de la muerte de Cristo en mi vida, esta mañana quiero que vean conmigo los efectos de la resurrección de Cristo en mi vida. Vamos al libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Si me acompañan en sus Biblias, por favor. Hechos capítulo 2 dice la palabra de Dios en el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues, versículo
34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tenemos, hermanos, por causa de la resurrección, un Salvador exaltado. Un Salvador exaltado. ¿Qué más tenemos por causa de la resurrección de Cristo? No solamente tenemos hoy en día un Salvador exaltado que no quedó enterrado en la tumba, sino que también tenemos una promesa alentadora. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, todos en sus Biblias, capítulo 4. El libro de Primera de Tesalonicenses. Yo sé que está un poquito largo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses. Bueno, les voy a dar unos segunditos para que lo encuentren. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y ponga atención, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oh, hermanos, tenemos una promesa alentadora de que Cristo ha resucitado y porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y de que Él viene otra vez y estaremos siempre con el Señor. ¿Qué más tenemos por causa de la resurrección de Cristo? No solamente tenemos un Salvador exaltado y una promesa alentadora, sino que también tenemos una esperanza viva. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Oh, qué bendición, hermanos, saber que esta mañana usted y yo tenemos una esperanza viva. Tenemos una herencia perfecta, dice la palabra de Dios, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que hemos creído en Jesús. Oh, hermanos, gracias a que Jesucristo resucitó de los muertos, todo ha cambiado. Tenemos un Salvador vivo y exaltado hasta lo sumo. Tenemos una promesa alentadora de que algún día tendremos un cuerpo perfecto y nosotros también resucitaremos. Tenemos una esperanza viva de recibir una herencia incontaminada, incorruptible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué más tenemos por causa de que Cristo haya resucitado? Oh, hermanos, tenemos un poder divino. Tenemos el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, morando en nosotros mismos. Mira el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3:10. Dice la palabra de Dios: a fin de conocerle y el poder de su resurrección.
Oh, hermanos, el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que tú y yo tenemos disponible esta mañana. Y el poder que Jesucristo tenía de levantarse a sí mismo de los muertos es el poder que debemos conocer usted y yo esta mañana, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oh, hermanos, por causa de la resurrección de Cristo tenemos un poder divino. Tenemos el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y debemos proseguir hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Qué más tenemos por causa de la resurrección de Cristo? Esto no es todo, hermanos. También tenemos la convicción de que nuestra predicación no es vana. Vamos a regresar aquí al libro de Primera de Corintios, a nuestro pasaje que leímos al inicio. Segunda de Corintios, perdón. No, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Y vamos a ver el versículo 12. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y mire lo que dice el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Oh, hermanos, pero esta mañana estoy aquí para decirle que nuestra predicación no es vana porque Cristo resucitó. Amen. Y luego dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana también es vuestra fe. Oh, pero yo estoy aquí esta mañana para decirle que nuestra fe tampoco es en vano, porque Cristo resucitó. Y luego el versículo 17, mire lo que dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Oh, hermanos, pero esta mañana yo quiero decirle, ya no estamos en nuestros pecados, porque Cristo ha resucitado. Mire lo que dice el versículo 19. Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oh, pero yo estoy aquí para decirle esta mañana que ya no somos dignos de conmiseración, porque Cristo ha resucitado. Mira el versículo 21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y yo quiero decirle que porque Cristo ha resucitado, tenemos una fe segura. Qué maravillosa noticia, qué maravilloso saber que Cristo ha resucitado. Oh, qué maravilla es saber que nuestro Dios es el Dios verdadero, que venció a la muerte, que Él resucitó, y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esos son los efectos de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Hermano, esta mañana quiero preguntarte, ¿has meditado en los efectos, en las consecuencias que ha traído no solamente a todo el mundo, sino a tu propia vida la resurrección de Cristo? ¿Has vivido en el poder de esta resurrección? ¿Has disfrutado el saber que tenemos una esperanza viva, una herencia
incorruptible, que tenemos una promesa segura en el cielo y que algún día viviremos eternamente con el Señor por causa de su resurrección. Oh, mi hermano, si no lo has hecho, que este día sea el día en el que tú decidas, voy a vivir el resto de mi vida, no afanándome, pensando en que este mundo se va a acabar, que la enfermedad, que la economía, que la política, que los problemas, que las desesperaciones, que los peligros, que el calentamiento global, no, sino pensando, Cristo ha resucitado. Oh, mi hermano, si esas 3 palabras no estuvieran en la Biblia, no tendríamos nada que estar haciendo aquí esta mañana. Si esas 3 palabras no estuvieran en la Biblia, no tendríamos esperanza eterna, no tendríamos vida, no tendríamos el consuelo de saber dónde están aquellos que han fallecido antes de nosotros. Pero porque Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje. Señor, no podemos terminar de agradecerte la dicha y bendición tan grande que es el saber que has resucitado, que no estás muerto, que no estás en la tumba, sino que has resucitado, que has sido exaltado. Oh Señor, qué bendición saber que nuestro Salvador es exaltado a lo sumo. Oh Señor, gracias por la promesa alentadora que tenemos, por la esperanza viva, por el poder divino que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque esta mañana sabemos que nuestra predicación no es vana, que nuestra fe no es vana, que no estamos en nuestros pecados, que no somos dignos de conmiseración, sino que tenemos una fe segura. Padre, gracias por enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Oh Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos esta mañana, te agradecemos y te pedimos que podamos vivir una vida completamente absorbida por la realidad de tu resurrección. Bendice el resto de este día, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.